Hola mis queridos y queridas, bienvenidos a Un Café con Yassi. Hoy hablaremos sobre el abuso sexual infantil. ¿Sabes qué es? ¿Sabes cómo prevenirlo? ¿Sabes si tu hijo en este momento está siendo abusado? Estas respuestas las encontraremos a continuación. Mujer coseña, alegre y apasionada, valiente y esforzada, cada día trabaja, no se cansa. Seguras e inspiradoras, mujeres emprendedoras, dan color a la vida. Indias, negras, blancas, somos todas hermanas, hijas del mar, conócelas en Un Café con Yassi. Bueno, hoy tenemos un panel de lujo, expertas en el tema de abuso sexual. Tenemos a Goretti Cueto Huelvas, profesional en salud, 12 años de experiencia en centros de desarrollo integral, aliados a Compassion International, donde lidera actualmente un proyecto contra el abuso sexual y el maltrato infantil. Tenemos a Eva Maya Evans, psicóloga forense, experta en el tema de víctimas de abuso y explotación sexual, actualmente educadora en disciplina positiva. Y tenemos a Katiana Coronado, directora de la Fundación DREMO, quien actualmente lidera un proyecto de educación para la prevención del abuso sexual infantil. Bienvenidas, chicas. Gracias. Gracias por acompañarnos. Goretti, por favor, cuéntanos, ¿qué es el abuso sexual en niños? Cuando una persona adulta obliga a un niño a que le toque sus partes privadas, hablamos de abuso sexual. Cuando una persona adulta seduce a un niño, lo chantajea para gratificar sus propios deseos sexuales, hablamos de abuso sexual. El abuso sexual marca negativamente la vida de un niño para toda la vida, así sea que pase una sola vez, porque muchas veces creemos que tiene que ser, no, le sucedió un abuso, pero eso fue una sola vez, ay, no pasa nada. Claro que sí pasa, y marca la etapa más crucial del ser humano, que es la niñez. La etapa más linda, ¿verdad? Y queda uno con esos recuerdos para toda la vida. Entonces, tú lo que nos quieres decir es que hay diferentes tipos de abuso sexual, uno físico y uno no físico. Cuando, por ejemplo, muchas veces dice, hay contacto, ya hay abuso, pero también muchas veces cuando tú tomas a un niño y lo miras malintencionadamente, hay abuso. También cuando, por ejemplo, obligas a un niño a que vea pornografía, también es abuso. Entonces, como papás, tenemos que estar muy alertas, porque abuso sexual no es solamente cuando hay la penetración, que dicen, no, es que hay abuso porque lo violaron, pero no hay abuso porque solamente le acarició la vagina, o solamente le acarició el pene o las nalgas. Ay, no hay abuso, las personas creen eso, pero sí es abuso. Manosear, tocar malintencionadamente los genitales de un niño es abuso sexual. Doctora Eva, ¿cuáles son los síntomas de un niño abusado? Bueno, ya sí, encontramos diferentes sintomatologías. Todos los niños son diferentes y digamos que a partir de esta experiencia tan traumática se pueden manifestar diferentes conductas, pero hay que tener en cuenta que hay unas conductas o una sintomatología muy marcada que sí nos está evidenciando que hay un posible abuso sexual. Por ejemplo, cuando vemos niños que tienen unas conductas sexualizadas muy marcadas, niños que se tocan compulsivamente sus genitales, o podemos encontrar niños que tienen un bajo rendimiento académico o que presentan un cambio brusco en su conducta. De pronto niños que venían con un comportamiento, digamos, normal y de un momento a otro se vuelven niños agresivos o niños retraídos o niños que ya no se comunican con sus padres. Entonces, todos estos cambios drásticos que veamos en nuestros niños es una señal de alerta para explorar qué es lo que está sucediendo. No vamos a decir que es que si mi hijo ahora está retraído, entonces es una posible víctima de abuso. No, debemos hacer una valoración integral de qué es lo que le está pasando a ese niño.
Sí, para eso debemos ser muy observadores como padres, porque casi siempre nosotros nos vamos a trabajar, pero no observamos detalladamente a nuestros hijos. Por lo menos en el plano físico, nos damos cuenta que nuestro hijo tiene una fiebre porque lo vemos achicopalado, vamos y lo tocamos y está caliente, pero cuando un niño es abusado físicamente, sexualmente, yo pienso que la misma protección del niño también es, en su inocencia, no dar a conocer ningún síntoma, porque les da vergüenza eso que le acaba de suceder. Y también porque los abusadores, ellos son bien estrategas y le dicen a los niños, si hablas, te mato a ti, mato a tu papá y no te van a creer. Entonces, por eso nosotros como papás tenemos que ir más allá y decirle a nuestros hijos, las partes privadas nadie las toca y si alguien las toca, cuéntame que yo te voy a creer. Porque muchas veces los niños no hablan porque los abusadores le dicen, no te van a creer, tú eres un mentiroso. Y ellos se quedan callados. Entonces, como papás tenemos que correr la milla extra e ir más allá de los abusadores. Pastora, en los casos que a usted le han consultado, usted nos contaba antes de cámaras que muchas veces estas situaciones son increíbles, que nunca pensamos que se dan en nuestro entorno. Cuéntanos un poquito acerca de esas experiencias. Bueno, Yacy, retomando algo muy interesante que tú mencionaste, y es el rol de los papás. Entender que como papás somos los responsables de nuestros hijos. Y el hecho de que por las circunstancias nosotros tengamos que dejar a nuestros hijos al cuidado de otras personas no significa que esas otras personas tengan la responsabilidad de los hijos. Exacto. Entonces tenemos que estar muy atentos. Algo muy importante que yo te mencionaba antes, y es que muchos casos de abuso sexual llegan hasta la edad adulta y nunca nadie se dio cuenta. Entonces, más allá de toda la situación traumática que vive un niño, algunas veces como padres no logramos darnos cuenta de lo que les está pasando. La única manera de que nosotros estemos atentos es que, o la única manera de que nosotros nos demos cuenta es que nosotros estemos muy atentos, como decía Eva, a cada uno de esos pequeños o grandes cambios que tengan nuestros hijos y que nosotros podamos intervenir ahí. Es necesario cultivar una relación de confianza para que, muy a pesar de cualquier situación en la que nuestros niños estén, y como mencionaba Goti, que el abusador le induzca al niño a mantenerse callado, que por encima de eso esté la confianza que el niño le tiene a su papá, o que el niño le tiene a su mamá, o que el niño le tenga a ese adulto que lo cuida y que le pueda hablar en un momento dado y pedir ayuda. Esto es muy importante. Vamos a tener niños que definitivamente expresarse es muy difícil. Son niños que están muy vulnerables a que estas situaciones pasen porque estos depredadores analizan los comportamientos y las maneras de ser de nuestros hijos. O sea, si hay uno más callado, si hay uno más retraído, si hay uno más tímido, y se le van metiendo poco a poco. Doctora, ¿cómo podemos estar alertas nosotros como padres? Pero no en cuanto a nuestro hijo, sino en cuanto a este tipo de depredadores que están incluso en nuestra familia, que puede ser nuestro esposo, que puede ser el abuelo de los niños, o nos encasillamos en hombres, pero también hay mujeres depredadoras sexuales también. Así es, Yacy. Hay que estar alerta, pero también es muy importante todo el tema de prevención o también hablar de los secretos. Es muy importante que los niños sepan que hay unos secretos buenos y unos secretos malos. Entonces, si alguien le pide que guarde un secreto y él no está de acuerdo, es muy importante que ese niño nos pueda comentar. Pero, ¿cómo llegamos hasta ese punto? Nosotros tenemos que cultivar esa comunicación, esa confianza, esa empatía y esa conexión con nuestros hijos. Pero en el caso, esa parte es importante, ¿verdad? Que tenemos que fomentar la comunicación, ¿ok? Digamos en una familia que ya esté cimentados estos valores y tenemos unos hijos que están prevenidos en ese sentido. Pero yo quisiera hablar un poquito de los rasgos de las personas depredadoras, porque eso sí es mucho más difícil tú darte cuenta cómo uno podría de alguna manera u otra en una conversación detectar algunos rasgos de estos depredadores, o definitivamente es algo que no podemos detectar, doctora. Ya sí, la verdad es que muy difícil. Pues no es imposible, pero la verdad es que no hay un perfil específico para decir este hombre encaja en el perfil de un depredador sexual. Porque podemos encontrar unos que están casados, unos que tienen altos niveles de estudio, unos que están divorciados, unos que han tenido hijos, y todos van a marcar un patrón diferente. Claro, el abusador sexual es muy inteligente, una persona que va a querer llegar a sus hijos.
Va a querer ganarse la confianza de estos niños, entonces van a ser simpáticos, van a ser hombres que aparentemente puedes tener confianza en ellos. Entonces... Es muy preocupante la situación, ¿verdad? Sí, déjame decirte algo. O sea, un comportamiento sexual no saludable lo encontramos en todas partes, aún dentro de nuestra propia casa, por lo cual nuestros hijos, entre más indefensos son, pues más expuestos están a participar de una situación en la que todavía no deben participar o en una situación en la que definitivamente nunca en la vida tendrían que participar. Puede ser cualquier persona. Una de las características de los abusadores es que a ellos les gusta estar con los niños. O sea, son personas que son bien estrategas y les gusta siempre estar con los niños. A nosotros todos nos gustan los niños, pero los abusadores prefieren 100% estar con los niños en una fiesta, por ejemplo, y no comparte con adultos. Epa. Ok. Ojo con eso. Por ejemplo, un abusador sexual también se gana la confianza de la familia primero. Se dice que un abusador sexual se puede ganar la confianza de una familia hasta 3 años para luego llegar y abusar del niño o de la niña. También con juegos, con dulces, ellos estudian qué es lo que más les gusta a los niños, los dulces, y empiezan allí poco a poco. Entonces se dice que de 20 hombres en un centro comercial, en una playa, uno es abusador. Entonces cuando usted va a la playa, cuando usted está en un centro comercial que hay más de 20 hombres, usted debe saber que allí hay un abusador. Desafortunadamente uno no puede dejar a nuestros niños solos, yendo al baño solo en un lugar público, mandándolo con alguien, y, o sea, es triste tener que vivir con este temor y con esa desconfianza en todo momento, pero recordemos la responsabilidad tan grande que tenemos como cuidadores y como padres de unos seres puros que están creciendo en la vida, o sea, cómo les marca eso para siempre. Así es. Así es, pero como no podemos detectarlos a simple vista, por eso es muy importante la prevención del abuso sexual y nosotros inculcarles a los niños desde pequeños, darles esas herramientas para que no sean posibles víctimas. Por ejemplo, si yo a un niño pequeño le digo, es que usted tiene que hacer todo lo que su papá le dijo, todo lo que los adultos dicen, ese niño, si llega a ser una víctima de abuso, pues no va a decir porque él tiene que obedecer a lo que dicen los adultos. Otro aspecto importante es el autocuidado. ¿Qué personas pueden y qué personas no pueden tocar mis genitales? Bueno, en el caso de ir a bañarlos. Todo niño pues debe haber un adulto o un cuidador que tiene que ayudar pues con el tema del baño cuando son muy pequeños, cuando todavía no son independientes para hacerlo solo. Entonces, si ellos se llegan a sentir incómodos de cierta forma en esas situaciones de aseo, cuando los están cambiando, cuando los estar muy llevan al baño, sí, hay que estar muy atentos. Entonces, es tratar siempre de promover la confianza con los niños y muy importante es siempre decirles a los niños que si les llega a pasar algo o alguna situación significativa que nosotros les vamos a creer. Porque claro, el abusador, ¿qué hace? Amenaza al niño y el niño tiene temor de decirlo porque no le van a creer o porque van a matar a alguien. En caso de que encontremos el abuso, ya encontramos el abuso, nos dimos cuenta, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué debemos hacer? Cuando se detecte un niño, ¿verdad?, que ha sido víctima de abuso, hay que denunciar. O sea, no nos podemos quedar callados. No, ya, si no digas nada porque es el tío, porque es el papá. No, hay que hablar. No se quede callado, denuncie. Denuncie. Entonces, tenemos que colocar la denuncia ya sea en la fiscalía, en la comisaría de familia, ¿verdad? O a la línea 141, podemos llamar si usted sospecha y ve algo, porque quien comprueba es la fiscalía. Pero usted puede marcar a la línea 141 y decir, en mi barrio está pasando esto y esto y esto, se sospecha, porque los niños no tienen la posibilidad de marcar un teléfono. Por eso nosotros tenemos que levantar la voz por los que no tienen voz, que son nuestros niños y nuestras niñas. Goretti, ¿eso se puede hacer de manera anónima? Claro. Usted puede llamar al 141 y anónimamente usted coloca el denuncio, hace el reporte. Pero lo importante también es restituir los derechos del niño. Porque muchas veces nosotros no es que no cogieron, que el tipo se escapó, que la mujer se escapó, que tal cosa, pero nos olvidamos de restituir la dignidad y el derecho del niño. Entonces es importante que el niño sea atendido por un buen psicólogo. Un psicólogo que tenga experiencia en manejo de abuso sexual.
porque no todo psicólogo tiene experiencia en trabajar con niños que han sido víctimas de abuso. Entonces, como papás es importante invertir en la restitución de la dignidad y del derecho del niño. Algo también importante para tener en cuenta que cuando ya estamos en todo este tiempo de restitución de derechos al niño, hay que sacarlo del ambiente donde está su agresor, en el caso de que sea un familiar, ya sea papá, padrastro, abuelo, tíos cercanos que viven en la misma casa. Hay que tratar de brindarle un ambiente familiar tranquilo y seguro a ese niño, pero en la realidad vemos que cuando se presenta una situación de esas, la familia no sabe cómo abordarlo. ¿Por qué? Porque ya viene una fractura familiar, entonces va a haber una separación en el caso de que sea el padrastro o el papá de ese niño con la mamá de este niño. Entonces hay que ver cómo esa mamá afronta esa situación. ¿Le creo o no le creo a mi pareja? ¿Le creo a mi hijo o a mi hija? Entonces ahí vienen una serie de complicaciones y por lo general muchas de estas mamás prefieren creerle a sus parejas que a ese niño o esa niña que ha sido víctima, y es una situación muy lamentable. Delicada y muy triste, porque te imaginas la sensación de ese niño no sentirse escuchado ni nada, pero bueno, si hay niños que están viendo este programa por alguna razón, saben que hay unas líneas telefónicas a las que pueden llamar ellos directamente y contar lo que está pasando, si de pronto no hay un adulto que en ese momento quiera apoyarlos en la denuncia que ellos están haciendo. Katiana, desde la fundación, ¿cómo están haciendo para educar a papás y a niños con todo este tema del abuso sexual en los niños? Bueno, ya sí. Pudimos hacer un convenio con una organización argentina que ha trabajado durante muchos años el tema de abuso sexual infantil, y ellos nos han cedido los derechos de autor de unos cuentos diseñados para que los niños puedan darse cuenta de si están siendo abusados. También para que los padres de pronto puedan encontrar como un canal de comunicación con sus hijos para abordar el tema del abuso sexual. Bueno, espero que este haya sido un café bastante informativo en el que podamos estar alertas de esta situación, de este flagelo que está acosando a nuestros niños, y que hayamos aprendido las herramientas necesarias para detectar y prevenir estos casos de abuso sexual en nuestra familia o con quien lo haya vivido. De verdad que este es un tema de conversación de entre amigas, porque casi todas, bueno, tenemos hijos o tenemos un sobrino o amiguitos, entonces sería bueno aprender del tema, no importa que no tengamos hijos, porque podemos enseñar a otras mujeres y a otros padres acerca de esta situación y estar muy atentos. De verdad necesitamos niños felices, niños más estables emocionalmente para poder tener sociedades venideras mucho más equilibradas. Gracias por acompañarme en este Café con Yancy, son muy amables. Gracias. Los invito entonces a todos ustedes a que continúen viendo nuestros videos en las redes sociales, compartan, denle like, dejen un comentario y nos vemos en un próximo Café con Jazz. Que esté muy bien.